Mateo capítulo 13, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. El campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, vamos a pedirle hoy al Señor que nos dé oídos para oír. Y suena irónico, Dios, parece como si Jesús se estuviera burlando de nosotros. Él nos creó y nos dio 2 oídos. Y si usted tiene oídos, oiga. Y si tiene uno también. El que tenga oídos para oír. ¿A qué se refiere el Señor Jesús? A que nuestro corazón entienda sus palabras y el propósito de su enseñanza. El Señor quiere advertirnos, corregirnos, consolarnos. Así que oremos. Padre, en esta mañana queremos pedirte, Dios, que tú nos des oídos para oír. Tenemos los oídos físicos, pero tú no estabas hablando de eso. Estás hablando de entender quién es el que habla y cómo nos habla. ¿Qué es lo que quiere decirnos, Dios? Así que te pedimos que nada nos distraiga. Si hay dolor, si hay preocupación, si hay angustia, si hay enfermedad, que cualquier cosa, Señor, que esté impidiendo que te escuchemos, se ha quitado hoy. Que toda voz que quiere distraernos y confundirnos, se ha llevado a la obediencia en Cristo. Que hoy podamos, Señor, recibir, estar atentos, porque el que nos va a hablar eres tú, Señor. Yo soy solamente un mensajero, un instrumento. Tú eres, Señor, tu palabra es la que cuenta. Tu palabra es la que produce vida, tu palabra es la que tiene el poder. Porque cuando la multitud se acercó a la casa de Pedro, con tu palabra los hiciste libres. Con tu palabra, Señor, les diste, los sanaste. Así de igual manera, tu palabra no son estas hojas escritas. Eres tú en medio de nosotros. Tú eres el Emmanuel, el que caminaste en medio de esta tierra. Y caminas hoy a través de tu palabra en medio de nosotros. No importa si estamos allá escondidos, Señor, y no queremos que nadie nos vea, tú ya nos viste, Jesús. Tú ya sabes que estamos aquí y conoces el deseo de nuestro corazón. Y nos hablarás para que nuestro corazón, conforme a tu palabra, sea restaurado, sea fortalecido, sea limpiado, sea cambiado, sea transformado, Señor. Padre, porque como esa palabra que sana el corazón quebrantado, también es esa palabra que es como martillo, que quebranta la roca. Y tú eres experto, y todo lo que tú haces está bien, Jesús. Tú eres Dios eterno y Dios poderoso. Que hoy todo nuestro ser sea consciente de que tú estás aquí, y que tu palabra es eterna y es poderosa, que tu palabra es viva y es eficaz, y que tu palabra obra, Señor. Aquí estamos. Nos disponemos, Señor, para que tú obres. Usa mi vida, Jesús, conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu poder, a tu conocimiento. Sé tú hablando, Jesús. Gracias te damos, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén. Tenemos en el Evangelio, encontramos que cada persona que se acercó a Jesús en la multitud tuvo algo que contar, ¿cierto? Algunos, si volvemos otra vez a lo que aprendimos el viernes en la vigilia, es para que vuelvan, para que invite a otra persona. Estos hombres que llegaron con rabia, con ira, con enojo, queriendo hacer cumplir la ley, regresaron a su casa ¿cómo? Con la cabeza agachada.
tristes. ¿Por qué? Porque el Evangelio les mostró, las palabras de Jesús les hizo entender que el pecado no solamente estaba en esa mujer, sino que en ellos mismos se encontraba el pecado. Que esa mujer que había sido sorprendida en adulterio era tan culpable como el pecado que ellos tenían. De tal manera que ni aún los discípulos se atrevieron a arrojarle una piedra. Entonces ellos llegaron a su casa con la cabeza agachada y imagínense lo que le contaron a sus familias. ¿Y usted qué le pasó? ¿Por qué llegó así? No, es que estoy mal, soy pecador. Yo intenté hacer cumplir la ley, pero me di cuenta que yo debería morir por mi pecado. Y eso lo va a hacer ir a buscar a Jesús. Pero también es muy diferente. Y hoy usted puede contar lo que Dios hace en otros. Usted puede hoy llegar a su casa y decir y contar, no, pero mire lo que pasó. Siempre van a contar, siempre que uno se encuentra con Jesús, va a contar lo que sucedió. Y hoy usted también lo puede hacer, pero hágalo como lo hizo la mujer. ¿Qué hizo? Ella no dijo, no, es que allá había una mujer, imagínese, la trajeron, la estaban arrastrando, la trajeron a la fuerza y la colocaron ahí la iban a apedrear, todos querían matarla. Pero llegó un hombre que le dio la vida, intercambió su lugar, la perdonó, una autoridad, y contó. Eso contarían los de la multitud. Pero esta mujer llegó a su casa ¿cómo? Volvió otra vez en su camino, como llegó, agachada, inclinada, triste, avergonzada. Caminaba con su frente en alto, porque el que podía condenarla, el que podía matarla, le dio la vida, le dio el perdón. Así que en esta mañana, cuando usted regrese a su casa, ¿qué le va a contar a su familia? ¿Qué le va a contar a sus hijos? ¿Qué le va a contar a sus vecinos? ¿Qué le va a contar a las personas con las cuales trabaja, estudia, comparte todos los días? ¿Qué les va a contar? Lo que el Señor Jesús haga hoy con ustedes. Lo que pasa en este lugar. Lo que pasa cuando usted entra a ese lugar secreto y habla con Dios. De eso es lo que usted debe contarle. Porque nuestra tarea es hacer discípulos. Es el mandato que el Señor nos dio. El Señor nos dijo solamente vayan y repartan un tratado, vayan y cuénteles a otros, sino hagan discípulos. Por eso es tan importante cada actividad y el taller del testigo tiene ese propósito, que nos preparemos para ser testigos y hacer discípulos a todas las personas. Y aquí Jesús en Mateo capítulo 3 está hablándole a la multitud y está hablándole a los discípulos. Y aquí les está hablando acerca del campo, les está hablando acerca de sembrar, de la cosecha. Y lo que Jesús quiere es tomar algo natural para enseñar el mundo espiritual. Jesús lo que está tomando es algo que ellos están acostumbrados a hacer, una labor que realizan constantemente, para enseñarles acerca del mundo espiritual, y hoy quiere enseñarnos acerca de ese mundo. Es decir, Dios quiere abrir nuestros ojos para que podamos ver que nosotros no solamente somos carne y hueso, que nosotros no solamente tenemos necesidades físicas, vestido, alimento, techo, poder relacionarnos, necesidades del alma. No, hay algo fundamental que si nosotros no nos apercibimos, si no tenemos los oídos atentos a escuchar las palabras de Jesús, pues vamos a perder el tiempo. ¿Y de qué está hablando el Señor Jesús? Acerca del reino de los cielos. Ese reino que vino, el reino que bajó, el Cristo bendito, el Mesías, el Salvador. Jesús caminó entre los hombres y aquellos que se acercaron y lo reconocieron, pues hoy nos están contando lo que sucedió. Mateo no está contando lo que le pasó, sí está contando lo que le pasó a Juan, lo que le pasó a Pedro, lo que le pasó a los otros apóstoles, pero también está contando porque él estuvo ahí. Él fue un testigo, él vio a Jesús, él lo experimentó, él escuchó la voz de Jesús cuando le dijo, sígueme. Él se merecía ser seguidor de Jesús. Era el más pecador, era terrible, era publicano, pero Jesús lo llamó. Es decir, que todos los que estamos aquí tenemos oportunidad de ser instrumentos de Jesús.
Usted es instrumento de Jesús. Tiene la oportunidad, solamente tenga oídos para escuchar cuando el Señor le diga, venga, sígame. Y yo tengo una tarea que entregarle. Y entonces Jesús quiere que entendamos que la parábola del trigo y la cizaña nos está hablando acerca del mundo espiritual, que no es solamente la labor y el trabajo que usted realiza aquí en la tierra. En Juan capítulo 6, Jesús le dice a aquellas personas a las cuales alimentó 5,000, sin contar hombres y mujeres, mujeres y niños, 5,000 hombres, los alimentó y ellos van a buscar porque el pan que les dio era bueno y el pescado estaba sabroso, y entonces van a buscarlo otra vez para llenar su barriga, y Jesús les dice, un momento, búsquenme, yo tengo algo mejor que darles. Esa es la invitación a través de la parábola, es despertar a la gente y decirle, mire, ¿usted quiere entender la parábola? Sígame, venga, búsqueme, porque la parábola también está haciendo distinción entre la gente. Jesús dijo, yo les voy a hablar por parábolas, ¿para qué? Porque ellos quieren estar conmigo, pero no quieren recibir lo que yo tengo que darles. Pero a sus discípulos les dio a conocer los misterios del reino de los cielos. Y entonces dice aquí, ¿de qué están hablando las parábolas? Versículo 35, Mateo capítulo 13, versículo 35 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿De qué están hablando las parábolas? De la fundación del mundo, cosas del reino de los cielos, secretos del reino de los cielos. ¿A usted le gustaría recibir secretos de parte de Dios? Sí, ¿cierto? ¿Sabe cómo lo hacemos? Jeremías capítulo 33, versículo 3, que dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo que necesitamos? Ir a buscarlo, es a Jesús. Porque esta palabra no se entiende con esta mente, no se entiende con este cerebro, no se logra captar, no se logra entender toda su profundidad y su riqueza. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a creer que con un simple toque, de Jesús, una persona pueda ser sanada y restaurada? Que un hombre que duró 38 años, enfermo, con las palabras de Jesús, se levantó y caminó. Eso no lo entiende esta mente y no es posible, y le podemos buscar lógica y le podemos buscar que el mundo espiritual, cuando usted ora por alguien, ¿cómo es posible? Humanamente no se puede hacer. Que usted tenga poder y autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios. No es humanamente posible que usted ponga la otra mejilla cuando vengan a hacerle el mal. No es humanamente posible. Por eso necesitamos tener oídos para oír, un corazón de carne para entender el reino de los cielos. Es a través del Espíritu. Jesús en Juan capítulo 6, versículo 63 dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Son esas palabras las que transforman, nos sostienen y nos llevan a la vida. Y aquí Jesús está explicándole, mire lo que dice el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Estos hombres que estaban con él tampoco habían entendido, pero qué bendición tener a Jesús en la casa. Qué bendición que cuando usted y yo leamos la palabra y no la entendamos, ¿a quién debemos llamar? Llamemos al pastor, para eso le pagamos. ¿Sí? Claro que sí, pueden llamarlo. Pero también el que mejor les va a explicar la palabra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Que usted vaya y le diga, Señor, ¿qué quisiste decir aquí? ¿Qué está diciendo antes? ¿Qué está diciendo después? ¿A quién les está hablando? Que usted pueda llegar a través de la lectura y entender lo que el Dios, lo que el Señor, cuando abrió su boca caminando con Jesús,
nos está hablando. Y aquí está diciendo, miren, es una bendición tener a Jesús en la casa. ¿Por qué? Porque usted se puede acercar a Él y preguntarle. Y Él le va a responder. ¿Por qué los de la multitud no estaban ahí? Porque no les interesaba tanto el mundo espiritual. Estaban interesados en ¿qué? En esta tierra. Que Jesús les hablara de lo cotidiano, que Jesús les hablara de sanar el corazón, que Jesús les sanara el cuerpo, que Jesús los alimentara, los sustentara. Pero el mundo espiritual no les interesaba mucho. Y entonces dice aquí, versículo 37, Jesús comienza a describir la correcta interpretación de la palabra. ¿Cuál es? Que el que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre, es Jesús, el que vino. En el libro del profeta Isaías dice, yo enviaré mi palabra no volverá a mí vacía, sino cumplirá el propósito con el cual yo la envié. Jesús vino a ¿qué? A instaurar un reino. En la época de Jesús, Juan estaba en la cárcel y sus discípulos y la gente decía, cuando venga el Mesías, cuando venga el reino de los cielos, los malos serán castigados y los buenos serán levantados, y entonces habrá una equidad. Y vamos a ver cómo Jerusalén vuelve a estar en lo alto y vuelve a gobernar las naciones. Ese era el pensamiento de ellos. Los romanos, los griegos serán puestos por el piso, y Jerusalén, los hijos del pueblo de Dios, será puesto en alto. Ese era el pensamiento del reino que ellos tenían del rey y del reino de los cielos. Pero cuando leemos aquí aparece Jesús, y Jesús, ellos se dan cuenta que no están castigando a los malos, sino que al contrario, Jesús los está invitando a seguirlos. Que Jesús los está transformando, que Jesús los está perdonando, que Jesús les está diciendo, es que, ¿por qué la gente, las multitudes seguían a Jesús? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Qué tenía Jesús que no le daban los fariseos, que no les daba el templo, que no les daban los escribas? ¿Qué tenían? ¿Qué tenía Jesús? El evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Venía a ofrecer un poder y una autoridad del perdón de los pecados. Y ese es el evangelio. Porque las personas habían encontrado las puertas cerradas en el templo, habían encontrado en la religión algo que los apartaba y los rechazaba, pero en Jesús estaban encontrando ¿qué? Libertad, aceptación, limpieza, transformación. Eso que por sus propias obras y por las obras de la ley, por el esfuerzo del hombre no lograban hacer, en Jesús sí era posible. Por eso la puerta de la iglesia está abierta ¿para quién? Para todos, para todos. Todos pueden venir, todos. Jesús, ¿a quién le va a decir no? Cuando cambie, vuelva y hablamos. La invitación de Jesús es venga, venga, déjese ayudar. Yo soy el que lo puedo transformar. Yo soy. Pero ellos en este tiempo entendían otra cosa. Y tal vez nosotros pensamos en nuestros días que el reino de los cielos es lo mismo. Señor, esa persona me insultó, que caiga un rayo del cielo y lo electrocute. No lo mates, pero déjalo negrito un poquito. O que salgan los hijos del trueno. Un día le dijeron, Señor, mire que no nos quisieron recibir el mensaje. Pedimos, como hizo Eliseo, que salgan osos y vayan y los devoren. Nosotros no pediríamos osos, ¿qué pediríamos? Pitbulls, ¿sí o no? Perros bravos, que vayan y los muerdan, ¿cierto? Bueno, que al menos los asusten, los hagan correr. No, ¿qué les dijo Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu son. Ese no es el evangelio, ese no es el evangelio. Y entonces Jesús está diciendo que Él es el sembrador. ¿Y qué siembra Jesús? Dice, la buena semilla. Tengan presente esa expresión, buena. En otra traducción de la palabra va a decir la excelente semilla. Es que Jesús no va a sembrar lo malo. Jesús no va a sembrar lo inferior. Jesús no va a sembrar lo poquito. Jesús va a sembrar una buena semilla. O cuando usted piensa en algo para su vida, ¿usted en qué piensa? ¿En comprarse algo bajito? ¿En algo poquito? ¿En algo inferior? ¿O quiere algo bueno? ¿Sí? ¿No quieren algo bueno para sus vidas? Claro que sí. Lo mejor, ¿cierto? Usted siempre busca lo mejor y hacer las cosas de la mejor manera. Y entonces dice aquí,
que el Hijo del Hombre sembró la buena semilla. ¿Y quién es esa buena semilla? Versículo 38. La buena semilla son ¿quiénes? Los hijos del reino, los hijos de Dios, los hijos del rey. Y dice aquí, son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos ¿de quién? Del malo. Es decir, que hay dos semillas, hay dos personas que siembran, hay dos personas que están en esa tarea y en esa labor. ¿Quiénes son? Jesús, y ya vamos a ver quién es el que siembra la cizaña, el trigo y la cizaña. Y dice, el enemigo que la sembró es el diablo, o sea que el enemigo de Dios, el que intenta estorbar, el que intenta hacer que la obra de Dios se detenga, ¿es quién? El enemigo de Dios es ¿quién? El diablo. El diablo. Y entonces dice aquí, ¿en dónde siembran? Dice, el mundo es el campo. Versículo 38 dice, el campo es el mundo. Entonces miren, Jesús que está sembrando una excelente semilla, una buena semilla, y esos son sus hijos. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Dice Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad, el poder, el reconocimiento. ¿En dónde? En el reino espiritual de ¿qué? De ser llamados hijos de Dios. Cuando usted y yo creemos en Jesús, el mundo espiritual sabe ¿qué? Que usted le pertenece a Dios, que usted tiene un Padre, que usted es luz y es sal. ¿Pero en dónde? ¿Dónde sembró Jesús? En la iglesia, ¿cierto? Jesús cogió y creó un planeta especial, sin pecado, sin maldad, sin oscuridad, sin tinieblas, y allá colocó a todos sus hijos. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Cuál es el campo donde trabaja Jesús? ¿Cuál es el campo donde está sembrando Jesús? El mundo. Es decir, que usted y yo vemos el mundo como algo de pecado, algo malo. Sí, ese es el sistema. Pero este mundo le pertenece a Dios y es el lugar donde a usted y a mí, a sus hijos, nos ha sembrado. Es el lugar donde nos puso a desarrollar la labor. Es el lugar, por eso cuando una iglesia se cierra y no, es que vamos a reunirnos solo los cristianos y vamos aquí solamente los santos y los puros y los que se visten de X manera y los que piensan no tienen malos pensamientos y nos vamos a reunir porque somos especiales, somos los mejores. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo con la tarea de Jesús? Jesús nos dejó en el mundo, ¿para qué? Porque todavía hay muchos que han sido sembrados por el diablo. Pero ¿en qué momento el diablo sembró? ¿En qué momento el diablo sembró? Resulta que cuando Dios creó a Adán, dice que lo creó del polvo de la tierra y él era un hombre, y dice sopló en su nariz aliento de vida. Y Adán fue ¿qué? Un ser viviente, un ser que tenía comunión con Dios. Ese momento, ¿y qué tarea le entregó Dios a Adán y a Eva? Que cuidaran del huerto, que lo labraran. Ese hombre era un hombre que estaba al servicio de Dios. Y si usted lee en Lucas, en el último versículo dice, Adán, hijo de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que reciben la palabra, los que reciben el Espíritu. Y cuando hablamos de palabra no es esta, ¿sí? No son estas hojas. Es Jesús, que usted tenga una relación con Jesús, que usted hable con Él, que Él lo escuche y que usted lo escuche a Él. Por eso el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Señor quiere hablar. Esa es la palabra, que esta palabra deje de estar escrita ahí y que el Espíritu Santo la escriba en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro ser. Y entonces dice, pero cuando Satanás, el diablo, el adversario, el enemigo, el malo, siembra la cizaña. Cuando le dijo a Eva, le dijo, y miren, Satanás sigue trabajando de la misma manera. Jesús lo descubrió. El apóstol Pablo nos lo va a recordar. ¿Cómo? Con una idea, un pensamiento. Él simplemente se acercó a Eva y le dijo, Eva, peque, Eva. ¿Sí? Coma del árbol. Le dijo así.
No, ¿qué le dijo? Oiga, ¿cómo está? ¿Cómo está de bonita? ¿Cómo amaneció? Le dijo, mire, si ese árbol tan bonito y mire ese fruto. Y Eva, no, yo no lo puedo tocar, yo no lo puedo ver. Porque Dios nos dijo que no. Y él, mírelo, hágale, no va a perder nada. ¿Sabe qué? Dios es un mentiroso. Dios los está engañando. Ustedes pueden llegar a ser iguales a Él. Lo que pasa es que Él es un envidioso, Él cree, Él se cree el máximo. Hágale, pruebe. Y entonces dice que Eva comenzó a ver que el fruto de manera diferente. Lo vio, dijo, uy, este árbol yo nunca uy, mire ese color, se ve apetitoso. ¿Usted sabía que el mundo hace eso? Hace eso para que cuando usted vea a través de los ojos, porque bueno, a través de los oídos también se puede ver. ¿Cómo? Cuando usted escucha algo, usted se lo imagina, ¿sí? Y lo que busca es provocar ese deseo, provocar a la carne, provocar los sentidos, para que usted vea, uy, ¿será que sí? ¿Y qué pasa si hago esto? Y comienza a despertarle el deseo. Y entonces dice que Eva dijo, uy, vio el árbol como agradable para alcanzar sabiduría y conocimiento, y tomó el fruto. Y efectivamente pasó lo que Dios había dicho que iba a pasar, que murieron. Y de ahí en adelante dice la palabra que todos nacimos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Nacimos como muertos. Y entonces el hombre, para tratar de aparentar, de disimular, ¿qué hizo? Se hizo una vestidura de hojas. Y hoy en día se llama religión. Y entonces, en la época de Jesús, habían hombres fariseos. Religión es el esfuerzo del hombre para mostrarse bueno. Es el esfuerzo del hombre para mostrarse puro, santo, decir yo sí puedo y yo he transformado este comportamiento, esta conducta, y yo soy tan bueno que ayudo a la gente que no necesito de Dios. Y entonces dice que desde ese momento el hombre ha intentado cubrir. En la época de Jesús habían hombres que se vestían, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos tenían una apariencia diferente, un vestido más bonito, más resplandeciente, un vestido blanco y con largas túnicas y por ejemplo, ellos al final de la túnica tenían un cordoncito que les recordaba los mandamientos y ellos lo hacían más largo para decir, uy, son más piadosos. Y les gustaba pararse en las esquinas y orar para que todo el mundo los escuchara. Y levantaban las manos. Y cuando estaban en una reunión, ¿dónde se hacían? En las sillas de adelante, porque eran las sillas de honor. Usted se ha visto esos lugares donde no, aquí se sienta el pastor, la familia del pastor, los amigos del pastor. No. Y buscaban el lugar de honor, el lugar de privilegio. Ellos buscaban ese lugar para hacer reconocimiento, para tener ese primer lugar en todo. Pero cuando viene Jesús les dice, venga, ustedes por fuera son muy bonitos, pero por dentro están muertos, son un sepulcro, una tumba. Y entonces, ¿cuál es el problema? Esos son los hijos del diablo. Vamos a ver quiénes son los hijos del diablo. Cuando ya sabemos que el hijo del diablo son los que reciben el pensamiento del Señor Satanás. Pero los hijos de Dios son los que reciben las palabras de Jesús y viven por esa palabra. Juan capítulo 8. Acompáñame al Evangelio de Juan capítulo 8. Estos hombres están ante Jesús y le dicen, Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, todas las promesas de Dios son para nosotros. Nosotros somos los descendientes directos, usted es un hijo de fornicación. Nosotros sí somos los herederos del reino. Y entonces dice Jesús en Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús les tiene que decir la verdad. Leamos desde el 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, aquí Jesús deja algo bien claro. ¿Cómo sabemos de quién somos hijos? Por las obras que hagamos. Espiritualmente tenemos un registro civil, ¿cierto? Carnalmente, pero espiritualmente es de acuerdo a las obras. O sea, usted no actúa, usted no hace las cosas que hace porque sí. Hay alguien, usted está siguiendo el consejo
o estamos siguiendo el consejo o las enseñanzas de alguien. Y dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham, cuando escuchó a Dios, ¿qué hizo? ¿Quiso matarlo? No, usted no es el Dios que yo conozco. Y lo alejó. A mí mis padres me enseñaron en Ur de los Caldeos a adorar al Dios este y a este y a este. Y usted, ¿yo cómo va a saber que usted es el Dios? No, no me moleste. ¿Intentó matar a Dios? No. ¿Qué hizo? Lo escuchó y decidió caminar de acuerdo a esa voz. Pero ahora, versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, porque no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Qué le está diciendo? Si ustedes fueran hijos de Dios, me amarían, porque yo soy su hermano. O sea que un hijo de Dios no quiere matar a su hermano. Sigamos leyendo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Se acuerda lo que dice allá en Mateo? El que tenga oídos para oír, que oiga. Versículo 44. ¿Vosotros sois de qué? De vuestro padre el diablo. Jesús le dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes no son hijos de David, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de su padre, y su padre es quien, el malo, el enemigo, es el diablo el que siembra la cizaña. Es decir, ustedes fueron sembrados y colocados ¿por quién? Por el diablo. Ustedes son hijos del diablo. ¿Quiere decir que el diablo les dio la vida? No, es que están haciendo los deseos del diablo. Mira, aquí lo va a decir. Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cómo yo sé si soy cizaña o soy trigo? Por los deseos que hay en mí. ¿Cuál es mi deseo? ¿Por qué busco a Dios? Para que me dé reconocimiento, fama, carro, finca, mansión, seguidores. ¿Por qué busco al Señor? O porque quiero hacer el deseo de mi Padre. ¿Cuál es el deseo de Dios? Ya lo vamos a ver. Y dice... queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo, ¿de qué va a hablar? De mentira. Y algo que usted y yo debemos tener en cuenta es que la verdad es la palabra de Dios que permanece para siempre. Este cuerpo, este suelo, todo lo que hagamos en esta tierra, Jesús dijo, todo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso usted y yo debemos decir, bueno, cuando yo hablo, ¿de qué hablo? Hablo de lo que yo quiero. Estoy cuando le comparto a alguien el evangelio, cuando le estoy haciendo discípulos, ¿qué los llevo a pensar? Dios le va a dar un carro, Dios le va a dar una casa, Dios le va a pagar la universidad, Dios le va a dar esto, Dios le va a dar esto, Dios le va a dar esto, y entonces Dios se convierte ¿en qué? Al que yo vengo y le saco dinero. Pero no importa cómo usted viva, no importa si usted es hijo de Él o no. Dios es el que sana, sí, todo eso lo puede hacer Dios, sí, y lo hace ¿para qué? Para demostrar que Él es el Señor, que todo le pertenece. Pero cuando yo le hablo de que busque, venga, leamos la palabra, oremos, yo no quiero que mis hermanos se mueran. Jesús por eso les aclara, les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Por eso debemos cuidar de qué, de que en la congregación se hable ¿qué? La palabra de Dios. Se hable del Espíritu. Y entonces, si no hablar de nuestro propio corazón, de nuestro propio pensamiento, para que las personas no se desvíen. Es que el problema de la cizaña, ¿cuál es? ¿Se acuerdan que la cizaña es una mala hierba? No. Sí, es una mala hierba, pero ¿qué pasa? Que es igual al trigo. Porque si usted viene aquí y se para un hombre y dice, yo soy servidor de Satanás, y le saca la lengua, y les hace cachos con las manos, usted dice, no, ese es del diablo, yo que lo voy a seguir, ¿cierto? Pero si aquí se para un hombre y les habla bien bonito, y les dice, no, es que Dios vino para darte una casa, y el Señor está aquí, y yo siento su presencia, y el Señor te dice que vas a tener 2 esposas y 7 suegras. Mentira. Entonces,
será, pero si yo vengo y les hablo y solamente les digo, mira, ese negocio por el que tanto has pedido, el Señor te lo va a entregar. Y el Señor me acaba de decir que todo lo que usted le dé, Él se lo va a multiplicar 10 veces, no, 50 veces. Y la gente, ay, Dios me quiere bendecir, me quiere multiplicar. Tengo que pasar y depositarlo. Una ofrenda. ¿Qué mensaje estamos dando nosotros? Un mensaje del Evangelio donde usted cree en Jesús y se acaban los problemas. Venga Jesús y usted va a tener completa tranquilidad, sus hijos se van a portar bien, usted y su esposa van a vivir felices para siempre, no van a tener problemas en el trabajo, usted va a llegar y usted va, si tiene carro no va a haber trancones, si tiene moto no lo van a cerrar, si va en Transmilenio usted llega y eso tienen una silla al lado del conductor, pero no le puede hablar, pero usted puede hacer, sí, a veces pensamos que el Evangelio es eso, usted va a encontrar y su casa, va a ser la mejor, la más grande. Yo me acuerdo cuando yo era joven, me decían, es que yo soy hijo de Dios y yo no me puedo sentar en un bulto de papa, yo soy hijo del rey y yo soy heredero del reino. Entonces, en ese tiempo existían varios tipos de buses. Estaba el bus que le llamaban el cebollero, que era más barato, y el ejecutivo, que era más caro. Y entonces yo me acuerdo cómo este hombre decía, usted como hijo de Dios tiene que montar en el más caro, porque Dios es el que le provee. Yo, ¿cómo así? Cuando Jesús, ¿qué hacía? ¿Qué buscó Jesús? Sus sandalias y caminaba todos los días para ir a llevar la palabra. Y entonces, aquí Jesús está diciendo cuál es el problema, que la cizaña se va a parecer al trigo. ¿Y por qué el diablo quiere sembrar cizaña? Para que usted y yo nos confundamos y cuando nos demos cuenta de que es cizaña, querramos arrancar la cizaña, que usted se sienta con la capacidad y el poder de arrancar, de sacar a esa persona y decirle, no vuelva acá porque usted es cizaña, usted es hijo del diablo. ¿Eso hizo Jesús? No. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, sabiendo que Pedro lo iba a negar, que Judas había aceptado el deseo de Satanás en su corazón de entregarlo, Jesús dice, lo amó hasta el fin. El deseo de un hijo de Dios no es matar, es dar la vida. Acompáñeme, acabamos de leer aquí y ya vamos a la carta de Juan. Y dice, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Versículo 45, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sos de Dios. El que tenga oídos para oír. Ahora acompáñeme a la primera carta del apóstol Juan. ¿Se acuerdan qué les dijo Jesús? Primera de Juan, capítulo 3. Mire lo que dice. Recordemos que pecado, lo dice Jesús en Juan capítulo 17. Dice en Juan capítulo 16, versículo 9, dice, y el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, por eso no pueden recibir la palabra, porque no quieren creer en Jesús. Porque ¿cómo llegamos a creer en Jesús? Escuchándolo hablar, escuchando su voz, teniendo comunión con Él. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Juan? ¿Usted cómo sabe que una persona es del diablo? ¿Cómo saber si yo soy del diablo? Porque practico el pecado. ¿Y cuál es el pecado? No creer en Jesús. Si usted no quiere creer en Jesús, no quiere escuchar la palabra, si usted no quiere seguir las enseñanzas de Jesús, ¿a quién le pertenece? Al diablo. Aunque haga buenas obras, aunque diezme, aunque ofrende. Porque así no ve que brinda su negocio y va a prosperar. Pero ¿y su corazón? Jesús dijo, ¿de qué le sirve ganar el mundo y perder su alma? Si usted practica y se complace en la maldad, si la palabra de Jesús solamente toma lo que le conviene, pero no quiere aceptar todo el consejo de Dios,
Pues aquí está diciendo que el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. ¿Y cuál es el pecado del diablo? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, que cuando usted cree, escucha el Evangelio, ¿qué comienza a hacer el Evangelio en usted? A destruir. Por eso el diablo no le interesa que usted lea la palabra y que escuche el mensaje de Jesús, porque cuando usted ora, cuando usted está leyendo concentrado, cuando usted está buscando al Señor, cuando usted se congrega, cuando usted se aparta para buscar a Jesús, ¿qué está haciendo Dios? Destruyendo ¿qué? Las obras del diablo en su vida. O usted es igual, estamos en el 4º mes, ya casi se acaba. Esta semana, no, el próximo domingo, se acaba. ¿Usted es igual que hace 4 meses? ¿O ha ido mejorando? Ha ido mejorando. ¿Por qué? Porque se está exponiendo a la palabra del Señor. Y entonces dice aquí que el que practica el pecado es del diablo, pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí Juan está aclarando lo que dijo allá Mateo de los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que es hijo de Dios, ¿qué tiene? La simiente de Dios y no quiere practicar el pecado y no peca. ¿Por qué? Porque Dios vive en él. Porque como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en esta carne, ya no lo vivo. Es que a veces queremos quitar la carne y pensamos que ahí está el pecado. Pero el pecado está en el Espíritu. Cuando pasamos de ser hijos de Satanás a ser hijos de Dios, cuando somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, ahora podemos vivir una vida que agrada a Dios. Versículo 10, leamos. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Lo va a decir más adelante. ¿Cómo puedes decir tú? Y miren, no mire a la persona que tiene al lado, porque es fácil decir, Andrés no me ama, ¿cierto? Andrés pasa en la moto y me la echa. Dice aquí, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios a quien no ves? Y aborreces a tu hermano a quien ves. Pero no mire a su hermano, diga yo amo a mi hermano. ¿Y qué significa amar al hermano? ¿Usted es hijo de cizaña o es trigo? Y dice todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros. No como Caín. Miren, en la Biblia vamos a encontrar varios hijos del diablo y no es porque usted va a escuchar esa teoría algún día. Y si no, hoy la va a escuchar. Que dicen que la serpiente era el diablo y que el diablo tuvo relaciones sexuales con Eva y por eso nació Caín y Caín es hijo del diablo. No, porque dice que fue Adán el que se acostó con Eva y nació Caín. Que Adán tuvo relaciones sexuales con Eva y nació Caín. No fue el diablo. Así hay una doctrina. Pero aquí está diciendo que no como Caín, que era de quién? Del maligno. ¿Y por qué Caín era del maligno? ¿Qué hizo? Mató a su hermano. Es decir, que un hijo de Dios piensa en matar. ¿Qué piensa un hijo de Dios? En dar la vida, en preservar la vida, en poner la vida. Mire lo que dice. No como Caín, que era del maligno y mató. ¿Y por qué lo mató? ¿Qué le hizo a Abel? Saben, un día yo leí un libro y ahí explicaba y contaba cosas de Caín y Abel. Y dice que como Abel tenía ovejas y las ovejas que comen pasto. Y entonces Caín, él que hacía era cultivador. Y que un día llegó Abel a saludar a su hermano y le dijo, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué más? Y venía con sus ovejas. Y entonces sus ovejas llegaron y donde Caín tenía el cultivo se lo comieron. Y entonces Caín dijo, sí, espere, verá. Y que Caín le dijo, no, pero mire, fueron las ovejitas. Abel no le quiso responder. Y entonces Caín dijo, espere, verá, que eso no se queda así. Y entonces después fue y lo mató. Que esa fue la razón, lo dice ese libro,
por la que Caín, una de las razones por las que Caín mató a Abel. Pero aquí nos está diciendo cuál fue la razón de que el hijo del diablo quiso matar al hijo que mató al que era hijo de Dios. Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Qué? ¿Por qué lo mató? Porque como él era malo, era hijo del maligno, dijo, no, pues si yo tengo a alguien que es mejor que yo, pues yo me voy a ser inferior. Pues ¿qué hago? Lo mato. Le arruino la vida de fe. Lo saco de la iglesia, le hago zancadilla, le ensucio el agua, así dice allá en el libro del profeta, que así hacen las cabras y algunas ovejas. Cornean a las otras, las empujan, los golpean para que se salgan de la iglesia. Ah, no, como ella ora más que yo, me voy a burlar de por qué ora. No, como ella ora y habla en lenguas, entonces a mí me parece ridículo y me voy a burlar para que se avergüence. O como hace más grupos que yo, pues me voy a fijar en todos sus errores y lo voy a criticar hasta que ella deje de hacer grupos. Como asiste más fiel a la iglesia que yo, voy a inventar cuentos para que no vuelva. Dice, no, ¿por qué mató Caín a Abel? Porque era el maligno. Y porque no quería ser bueno. Y porque su hermano sí era bueno, era justo. Vivía de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice, versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis en el mundo, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos ¿qué? Poner nuestra vida por los hermanos. Ponga su vida. Pero ¿cómo se pone la vida? Vaya. Usted va al hermano que hace rato no lo ve. ¿Qué debe hacer? Vaya. Ah, no, es que está mal, es que eso le pasa por ser pecador, por ponerse a hablar. No, ore por él. Vaya, visítelo, anímelo, ore. Sopórtelo. Así como usted quiere que lo soporten, así como yo quiero que me soporten. Ame a su hermano, ponga la vida, esfuércese. Esforcémonos por poner la vida por los hermanos para que sean fortalecidos, levantados. Téngales paciencia, llévele la palabra, ore por ellos. Ámelos, ponga la vida, ponga la vida. Pero no piense en el otro, en el que no lo hace o en el que sí lo hace. No, pensemos en nosotros. Y entonces, amar es poner la vida. Y volvamos otra vez a Mateo capítulo 13. Y allí el Señor nos está diciendo, ¿quiénes son los hijos ya sabemos quién es la cizaña, los que parecen hijos de Dios, pero en realidad no son? ¿Por qué? Porque no están dando fruto. ¿Y cuál es el fruto? No viven de acuerdo a la justicia. Es decir, no practican la verdad, no viven de acuerdo a la palabra, no aceptan el perdón, la restauración del Señor. Número 2, no aman a su hermano, sino están buscando cómo matarlo. Número 3, ¿cómo sabemos? Porque el fruto que dan no están colocando la vida. Tienen buenas obras y pareciera que ayudaran a los demás, pero en realidad están buscando ¿qué? Su propio beneficio. En lugar están buscando que se pierda el hermano. Pero Jesús dice que tanto el trigo como la cizaña deben crecer juntamente. En el mundo van a crecer, y si usted cree que por creer en Dios, si usted piensa, si pensamos que por creer en Dios el mal se va a acabar, porque mucha gente dice, ay, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no acaba con el mal? Aquí Jesús lo está explicando, no va a acabar. Él ya determinó un día, el fin del siglo, el fin de esta era. Él ya determinó un día en que enviará a sus ángeles cuando Él regrese. Y sus ángeles apartarán. Si usted intenta arrancar la cizaña, ¿qué va a hacer? Se va a destruir. Porque Dios permitió en su plan que tanto el trigo como la cizaña crezcan juntos. Y un día esa cizaña se volverá trigo. ¿Cuándo? Cuando reciba la semilla del Señor. Cuando reciba el Evangelio, cuando reciba el Señor. Ustedes y yo éramos cizaña. Nacimos siendo hijos del maligno.
hijos del diablo, apartados de Dios. Lo describe Romanos capítulo 1, de nuestra boca salía maldad, veneno. Pero cuando la luz del evangelio nos resplandeció, fuimos trasladados. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo, yo vine a dar vida. Es necesario que nazcas de nuevo. Jesús dijo, yo vine a dar vida, vida. Es lo que viene a hacer Jesús cuando una persona es hija del diablo, está muerta. No puede amar, no puede obedecer, no puede vivir para Dios. Pero cuando viene y se encuentran con Jesús, Jesús le transforma. Y yo sé que usted tiene problemas, dificultades, enfermedades. Yo sé que tiene muchas cosas a su alrededor. Pero lo más importante que vino a hacer Jesús es darle vida. ¿Por qué? Porque esta tierra pasará. Todo lo que hacemos. ¿Cuántos cumplieron años en este mes? Yo sé que ayer cumplió Jordan años. También Santiago, el hijo de David. Anderson. ¿Cumplieron? No, yo lo llamé, lo felicité, ¿cierto? Antes sí. Nosotros hablamos. Sí, también con Mari, también hablamos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque los años nos van pasando y se está cumpliendo. Vamos a pasar un día de esta tierra. Y todo lo que usted tiene, ¿para qué? Si no lo usamos para el reino de Dios, ¿dónde se va a quedar? ¿Será que la persona con la que se quede con lo que tenemos, lo va a usar para el reino de Dios? Pues como no sabemos, asegúrese e invierta toda su vida en el reino de los cielos. Use, ¿por qué esperar más? ¿Por qué esperar otro día, otro mes, otro año? ¿Por qué esperar más para invertir nuestras vidas en el reino de los cielos? Mire lo que sigue diciendo Jesús, Mateo capítulo 13, versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y en los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Miren, Jesús ya nos está diciendo, mire, usen y vivan para el reino de los cielos. El que es hijo de Dios, ¿qué va a pasar al final? Los ángeles saben, usted no se preocupe, pero los ángeles saben. Dios sabe. Dios sabe si usted es hijo de Él o no. Usted también lo sabe. Porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. ¿Y qué es lo que quiere el Señor hacer hoy? ¿Qué es lo que el Señor quiere a través de esta palabra? Que usted piense en el reino de los cielos y que un día va a resplandecer. Imagínese ese momento glorioso. Pero la cizaña, los hijos del maligno van a ir a donde va a ir su Padre. Porque ese es el deseo que Él les puso en el corazón. Y es el deseo a donde ellos van a ir. Es donde quieren ir. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Porque Él no vino a condenar, sino a salvar. ¿Quiénes van a ir a este lugar? El que por el deseo, cada uno, de acuerdo a su deseo, ya sabe para dónde va. Lo que va a hacer Jesús ese último día es que... Lo que va a hacer Jesús ese último día es mostrar que la voluntad de cada uno. Dios no va a obligar a nadie. Si usted no quiere estar en el cielo, Dios no le va a decir, venga, y lo va a poner acá. Aquí le tengo una silla y se tiene que sentar aquí, juicioso y no se mueve. ¿Sí? No, Dios no va a ser así. Tampoco, Señor, yo quiero estar contigo. No, yo no lo quiero, se va para el infierno. Sí, no, así no es Dios. Dios hoy está colocando y está diciendo, el trigo y la cizaña, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en sus vidas? ¿Qué hay en sus mentes? ¿Qué hay? ¿Cuál es el deseo? Y miren, en este mundo nos van a aborrecer y vamos a tener tropiezo. Claro que sí, pero ¿qué? Confiad, el Señor venció el mundo. Y el que tiene oídos para oír, que en esta mañana escuchemos al Señor decir, hijo mío. Y si usted dice, no, yo creo que soy cizaña, ¿qué tiene que hacer? Opóngase al deseo del diablo y diga, Señor, coloca en mí tu deseo. Coloca tu palabra en mí. Yo quiero dar un fruto para ti. Juan capítulo 15, el Señor Jesús va a decir, apartados de mí, nada podéis hacer. Vuelva al Señor. Si usted no lo conoce, hoy es la oportunidad de que usted vuelva al Señor. Ya conoce, Jesús habló del fin. Usted puede decir, puede ser verdad o no puede ser verdad. Usted puede decir, no, ese hombre que está allá solamente quiere mi dinero porque quiere comprarse una moto.
Ese hombre que está allá solamente porque miren esas paredes, quieren mi dinero para construir. No. ¿Sabe cuál es el propósito de la iglesia? Poner la vida. Estos muchachos que transmiten, los de la alabanza, los colaboradores, los maestros de la iglesia infantil, ¿saben por qué están sirviendo? Porque quieren que usted tenga la vida. Están poniendo su vida. Por eso lo hacemos. Cada visita, cada grupo de estudio, ese tiempo de oración en la mañana, estamos poniendo la vida. Porque queremos que usted no caiga al horno de fuego donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Sino que queremos que reciba el amor, que experimente la vida. Ese es el propósito por el cual estamos aquí. Si yo solamente me dedico a organizar, a limpiar, a pintar, pero no le doy a conocer a Jesús, estoy perdiendo el tiempo. Si yo no estoy cumpliendo con el mandato de hacer discípulos, en Juan capítulo 15 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Usted quiere darle gloria a Dios, ¿qué debe hacer? Lleve fruto. Cuéntele a otras personas de Jesús. Dígale, Jesús es mi Salvador. Yo soy hijo de Dios porque Él me engendró por su palabra. He sido renacido. Él me sacó del pozo de la desesperación. Dele la oportunidad a Jesús que entre a su casa. Jesús quiere darle la vida. Jesús quiere poner en orden su familia, poner en orden sus pensamientos y sus sentimientos. Pero ábrale la puerta. Porque en Apocalipsis nos muestra la iglesia donde Jesús, el Señor, mira allí, Dios le dice, esta iglesia es mía aunque yo esté afuera, aunque yo esté golpeando. Y dice, aquí yo estoy a la puerta. Y tal vez usted está diciendo, no, es que yo tengo el deseo de Satanás. Pues hoy es el momento que con la palabra sea destruida la obra de Satanás en su mente, en su corazón, en su carne. ¿Usted quiere que esta carne deje de pecar? Dice Gálatas, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembre, eso segará. Y es momento de que usted comience a buscar, que usted comience a decir, Señor, aquí estoy, así sienta o no sienta, así quiera o no quiera, pero usted diga, yo voy a vencer, Señor, vamos a vencer, no se dé por vencido, busque el reino de Dios. Y entonces usted va a ver cómo esta carne comienza a debilitarse. Esta carne, cuando antes de servir a Satanás comienza a ser usada, Señor, usted comienza a orar, Señor, usa mi vida, que estas manos no sean para matar, para hurtar y para destruir, que estas manos sean usadas para dar vida, para deshacer las obras de Satanás a través de otras personas. La obra de Satanás en otras personas. Dios quiere, dele la oportunidad hoy. Hoy escuche la palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga. Que debemos escuchar, que somos hijos de Dios y que Él un día va a venir a recoger el fruto. Persevere hasta el fin. En este mundo tenemos aflicción, luchas, pero el Señor está con nosotros. Yo le invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Y tal vez usted escuchó la palabra del Señor hace mucho tiempo y usted se gozó en su presencia y usted lo escuchaba y le agradaba orar. Y en esos momentos usted sentía y experimentaba la presencia de Dios. Pero un día dejó de hacerlo. Y ahora está lejos y trata de cubrir su vergüenza y su pecado con hojas, con buena apariencia, con buenas obras, con buen comportamiento. Pero el Señor está golpeando y diciéndole, déjeme entrar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Jesús no va a abrir la puerta. Soy yo el que debo abrirle la puerta y decirle, Señor, ven, entra a mi casa. Fue Pedro el que llevó a Jesús a su casa y su suegra fue restaurada. Fue transformada. Abra la puerta hoy de su vida y dígale, Señor, me he dado cuenta que he dejado que el deseo de Satanás se ponga en mi corazón.
pero yo no quiero seguir siendo cizaña. Yo quiero que cuando tú vengas, mostrarte de Dios el buen fruto, porque tú has plantado la buena semilla. Y usted que ha permanecido en el Señor, usted que ha permanecido fiel a su palabra, que ha luchado, que hoy sean renovadas sus fuerzas, que hoy sea restaurado su corazón, que toda su vida sea afirmada en Dios, mas el Dios de toda paz que os llamó a su gloria eterna, os perfeccione, fortalezca y establezca. Padre, en esta mañana estamos aquí. Tú nos conoces. No tienes necesidad de que yo te diga nada de ninguno, pues tú nos has visto. Padre, que hoy, al escuchar tu palabra, podamos mirarte, Señor, y que en nosotros se produzca tu deseo, Dios. Queremos vivir para ti como tus hijos. Queremos vivir para ti, Señor, como ese trigo que da fruto. Unos al 30, otros al 60, otros al 100 por uno. Tú no estás pidiendo que el de 30 dé 100. Tú estás pidiendo que vas a recoger un fruto, porque has plantado una buena semilla. Padre, que nosotros podamos entender que lo que tú has puesto en nosotros es grandioso, es bueno, es excelente, es eterno. Padre, que hoy ocurra el milagro de la resurrección, el milagro de la vida. Cuando tú nos pasas de muerte a vida, cuando tú limpias nuestros pecados, cuando tú nos perdonas y nos restauras. Que hoy venga a nuestra vida y a nuestro ser, oh Rey bendito, que seamos la iglesia que pone la vida. Señor, ayúdanos, oh Dios, porque nuestras fuerzas se acaban. Porque nuestro deseo, Dios, a veces es contrario a tu palabra, pero aquí estamos, Dios. Tú nos has dado este lugar con un solo propósito, de que aquí se escuche tu voz. Y si tú abrieras hoy nuestros oídos espirituales y se escuchara una voz desde el cielo, escucharíamos, oh Dios, te escucharíamos hablar diciendo que nos amas y que entregaste la vida de tu Hijo, que tú viniste para deshacer las obras del diablo, que tú no quieres que vivamos de esa manera, Dios, practicando el pecado y la injusticia, que la obra de Jesús fue suficiente para restaurarnos, levantarnos y darnos vida abundante. Que tú, Señor, que en el mundo tendremos aflicción, pero paciencia, porque tú eres Rey. Oh bendito Señor, que tú has escuchado, Señor, esas voces. Cuando los padres levantan la voz por sus hijos, por aquellos que el mundo quiere arrebatar con todo ímpetu. Pero así, Señor, tú has escuchado a aquellos padres que doblan sus rodillas, que constantemente están clamando por sus hijos. Tú has escuchado a esas mujeres que claman por sus esposas, esas mujeres que claman por sus esposos, esos esposos que claman por su familia. Tú has escuchado esa oración, Señor. Padre, y nos pide soportar más. Y aquí estamos, Dios, aquí estamos. Renuévanos, oh Dios. Fortalécenos, Señor. Porque queremos que cada hombre y cada mujer en este lugar sea revestido con tu presencia, se ha revestido con tu amor, se ha revestido de la vida. Si usted no tiene vida, si usted dice yo no conozco a Dios, hoy es el día que usted levante las manos y le diga: Señor, yo no quiero ser hijo del maligno, yo no quiero ser hijo del diablo, yo quiero ser tu hijo. Padre, yo vengo a ti, yo creo en ti, ven, oh Dios. Ven a mi vida, Señor, ven a mi vida y restáurame. Ustedes los que están conectados a través de las redes, ustedes que están allá, el Señor los puso para que dieran fruto, y un fruto agradable, porque no es que en la fuerza del hombre, no es en el conocimiento, en la capacidad del hombre, no es con caballo, no es con fuerza, no es con poder, no es con espada, es con el Santo Espíritu de Dios, es con el Santo Espíritu de Dios, es con el Santo Espíritu de Dios, iglesia. Es como se hace la obra del Señor, con su Santo Espíritu, con su poder y su gloria. Padre, quítanos, oh Dios,
ese interés de acabar, oh Dios, y de arrancar la cizaña. Padre celestial, oh Rey, que hoy nuestro corazón se ha cambiado, mudado, transformado, porque queremos oídos que escuchen. Queremos oídos que escuchen. Este mundo ha tratado de absorbernos, de entretenernos, de hacernos pensar solamente en esta tierra, de hacernos pensar solamente en el dinero, en los gastos, en las necesidades. Padre, solamente en eso. Pero tu palabra dice que tú nos diste a beber del agua de la vida y tenemos un espíritu, Señor. Por eso estamos aquí, oh Dios. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.